Antes de empezar, quiero que pienses en algo muy sencillo. Seguro que, si hablas inglés, hay una palabra que usas todo el tiempo sin darte cuenta. Una palabra pequeña, muy corta, pero que sirve para casi todo. Y lo curioso es que, cuando pasamos al español, esa palabra ya no existe igual. Y ahí es donde muchas personas se bloquean. Exacto. Hoy vamos a hablar de una de esas palabras del inglés que parecen simples, pero que en realidad esconden muchas ideas distintas. En inglés es muy común. En español, funciona de otra manera. Bienvenido, bienvenida al podcast de M. Yo soy Matías. Y yo soy M. Gracias por estar aquí, y por aprender español con calma, con curiosidad y sin miedo a equivocarte. Hoy vamos a hablar de la palabra inglesa get. Si sabes inglés, la conoces seguro. La usas para todo: mensajes, emociones, movimientos, cambios. Pero aquí viene lo importante. En español no usamos una sola palabra para decir todo lo que en inglés se dice con get. Y esto es clave para dejar de traducir literalmente del inglés al español. Vamos a hacerlo de forma sencilla. Sin reglas raras. Con ejemplos reales. Como si estuviéramos hablando entre amigos. Por ejemplo, imagina que alguien te pregunta en inglés, ¿Did you get my message? En español no diríamos, ¿conseguiste mi mensaje? Diríamos algo mucho más natural como, ¿recibiste mi mensaje? Ahí ya vemos algo importante. En inglés se usa get, pero en español usamos recibir. Y esto pasa muchas veces. En inglés get puede significar recibir, llegar, ponerse, entender, tener. En español, cada idea tiene su propio verbo. Y eso no es malo. Al contrario. El español es muy claro cuando entiendes qué verbo necesitas en cada situación. Vamos poco a poco. Hoy no tienes que memorizar todo, solo entender la lógica. Empezamos por una de las ideas más comunes de get en inglés: cuando algo llega a ti. En inglés dices, I get a message, I get an email, I get a gift. En español, lo normal es decir recibo un mensaje, recibo un correo, recibo un regalo. Fíjate en algo importante. En español no decimos yo recibo todo el tiempo en conversaciones informales, pero ese verbo existe y se usa mucho más de lo que pensamos. Y aquí es donde empieza el cambio mental. Si vienes del inglés, tu cabeza piensa en get. En español, tu cabeza tiene que pensar, ¿estoy recibiendo algo? Si la respuesta es sí, entonces el verbo suele ser recibir. Por ejemplo, recibí tu mensaje esta mañana, recibí una llamada, recibí buenas noticias. Eso suena natural, claro, y muy español. Y no hace falta complicarlo más. No es gramática difícil. Es observar qué está pasando en la situación. Exacto. Español real funciona así. Miras la situación y eliges el verbo que encaja. Y esto es solo el principio, porque get en inglés también se usa muchísimo para hablar de cambios, emociones y estados. Vale, ya vimos que en inglés usamos get cuando algo llega a nosotros, como un mensaje o un correo. Pero ahora viene una parte todavía más interesante. Sí, porque aquí es donde muchas personas que aprenden español se confunden un poco. Y es normal. En inglés, get se usa muchísimo para hablar de cambios. Cambios de estado, de emoción, de situación. ¿Exacto? En inglés dices cosas como I get tired, I get angry, I get nervous. Pero en español no decimos yo me obtengo cansado ni nada parecido. Aquí usamos otros verbos. Y uno de los más importantes es ponerse. Sí. Cuando hablamos de emociones o estados que cambian, en español decimos me pongo. Por ejemplo, en inglés dices I get tired after work. En español decimos me pongo cansada después del trabajo, o me canso después del trabajo. Las dos son muy naturales. Ahí es importante parar un segundo y pensar. En inglés piensas get. En español piensas, ¿estoy cambiando de estado? Si hay un cambio, muchas veces ponerse es tu mejor amigo. Por ejemplo, me pongo nervioso antes de hablar en público. O me pongo contenta cuando veo a mis amigos.
También me pongo triste, me pongo de mal humor, me pongo feliz. Y esto es súper útil porque hablamos de emociones todo el tiempo. Ahora, hay algo interesante. A veces, en español no usamos ponerse, sino volverse. Sí, y aquí va una diferencia importante para quien viene del inglés. Ponerse suele ser algo más temporal, algo que puede cambiar otra vez. Por ejemplo, me pongo cansada por la tarde, pero luego descanso y ya no estoy cansada. En cambio, volverse se usa más para cambios más profundos o más duraderos. Por ejemplo, se volvió muy paciente con los años. O se volvió más tranquilo después de mudarse. En inglés, en los dos casos, usarías get y I get tired y I get more patient. Pero en español elegimos el verbo según el tipo de cambio. Y no pasa nada si al principio dudas. Es parte del proceso. Lo importante es empezar a notar estas diferencias y no traducir palabra por palabra. Vamos con otro ejemplo muy común. En inglés se dice I get angry. En español puedes decir me enfado o me pongo enfadado. Las dos son correctas y muy usadas en la vida real. Por ejemplo, me enfado cuando no me escuchan. O me pongo nerviosa cuando llego tarde. Fíjate cómo el español te obliga a pensar un poco más en lo que sientes. Y eso no es algo negativo. De hecho, te ayuda a expresarte mejor. Porque no es lo mismo estar cansado todo el tiempo que ponerse cansado en un momento concreto. Exacto. El español es muy preciso cuando empiezas a escucharlo con atención. Y esto conecta con algo muy importante, no hay que memorizar listas infinitas. Hay que entender la idea. En inglés get lo cubre todo. En español, cada verbo tiene su lugar. Y poco a poco, tu cerebro empieza a elegir solo el verbo correcto. Sí, cuando hablas de moverte de un lugar a otro. Llegar a casa, llegar al trabajo, llegar a tiempo. Todo eso en inglés se dice con get. Exacto. En inglés dices I get home, I get to work, I get there late. Y claro, si vienes del inglés, tu cabeza quiere usar una sola palabra también en español. Pero en español no usamos un verbo equivalente a get para todo eso. Aquí lo decimos de otra manera, mucho más clara. En español, cuando hablamos de llegar a un lugar, usamos sobre todo el verbo llegar. Por ejemplo, I get home at 6 en español es llego a casa a las 6. O I get to work at 9 se convierte en llego al trabajo a las 9. Fíjate que no estamos cambiando el significado, solo estamos usando el verbo que realmente usamos en español. Y esto es muy importante para sonar natural. Porque decir llego a casa, llego tarde, llego a tiempo es lo que diría cualquier persona en una conversación normal. Nadie dice obtengo mi casa a las 6. Eso suena raro porque no es español real. Exacto. Así que aquí puedes hacerte una pregunta muy sencilla en tu cabeza. ¿Estoy hablando de moverme y llegar a un sitio? Si la respuesta es sí, en español casi siempre vas a usar llegar. Por ejemplo, llego tarde, llego pronto, llego cansada a casa, llego al trabajo sin energía. Todo eso en inglés lleva get, pero en español lo resolvemos con llegar. Y ahora viene otro uso de get que en inglés es súper común y que también confundía a mucha gente al principio. Sí, cuando get significa entender. En inglés dices, I get it, cuando algo finalmente tiene sentido. En español, en lugar de get, usamos verbos como entender o comprender. Así que I get it normalmente es lo entiendo o ya lo entiendo. Por ejemplo, alguien te explica algo y tú dices vale, ahora lo entiendo. Eso suena completamente natural en español. Y aquí pasa algo interesante, porque en español usamos mucho el ya para marcar ese momento de comprensión. Sí, ya lo entiendo, ahora lo entiendo, ya me queda claro. En inglés todo eso sería simplemente get. Pero en español damos un poquito más de información sobre el proceso, sobre ese cambio en tu cabeza. Y eso hace que el español sea muy expresivo, aunque al principio parezca más complicado. Lo importante es no luchar contra el idioma, sino aceptar que funciona distinto. Exacto. En lugar de buscar el get en español, buscas qué está pasando en la situación. ¿Estoy recibiendo algo?
recibir. Estoy cambiando de estado o emoción. Ponerse, volverse, enfadarse, cansarse. Estoy llegando a un lugar. Llegar. ¿Estoy entendiendo algo? Entender. Cuando empiezas a pensar así, dejas de traducir palabra por palabra y empiezas a pensar en español. Y eso es un momento muy importante en el aprendizaje. Ahí es donde todo empieza a fluir. Además, no necesitas hacerlo perfecto. Incluso los nativos dudamos a veces. Lo importante es comunicar, expresarte y poco a poco ir afinando. Y para terminar de afianzar todo esto, en un momento vamos a hacer algo muy importante. Sí, vamos a parar un segundo. Y vamos a hacerte participar, para que no solo escuches, sino que también pienses y uses lo que acabamos de ver. Porque aprender un idioma no es solo escuchar. Es probar, equivocarse y volver a intentarlo. Así que quédate con nosotros. Porque ahora te toca a ti. Exacto, ahora te toca a ti. Porque escuchar está bien, pero usar el idioma es lo que realmente hace que avances. Y no hace falta hacerlo perfecto. De hecho, nadie lo hace perfecto. Lo importante es empezar a usar estas ideas en frases reales, como las que usarías en tu día a día. Hoy hemos visto que en inglés get es una palabra comodín, sirve para muchas cosas. Pero en español no traducimos get con una sola palabra. Lo que hacemos es entender la situación y elegir el verbo correcto. Si hablas de llegar a un sitio, dices llego. Si hablas de entender algo, dices entiendo. Si hablas de cambiar de estado, dices me pongo, me vuelvo, me siento. Y cuando haces ese cambio mental, algo muy bonito pasa. Empiezas a pensar en español, no a traducir desde el inglés. Eso es exactamente lo que queremos en el podcast de M. Español real, usado por personas reales, en situaciones reales. Sin robots, sin frases de libro, sin miedo a equivocarte. Y ahora sí, vamos a hacer una pequeña práctica juntos. Muy sencilla, muy natural. Escucha las preguntas, piensa un momento y, si quieres, escríbenos tu respuesta en los comentarios. No hay respuestas malas aquí. A ver, piensa en esto. ¿A qué hora llegas normalmente a casa entre semana? Por ejemplo, puedes decir, llego a casa sobre las 7. O llego tarde porque trabajo mucho. Ahora otra. Cuando alguien te explica algo difícil y finalmente lo entiendes, ¿qué dirías en español? Puedes decir algo como, ah, vale, ahora lo entiendo o ya lo entiendo. Y una última. Piensa en tu día de hoy. ¿Cómo te pones cuando llegas a casa? Por ejemplo, me pongo cansado, me pongo de buen humor o me pongo nerviosa. Si quieres, escribe una, 2 o las 3 en los comentarios. Nos encanta leerte y ver cómo usas el español. De verdad, cada comentario cuenta y forma parte de esta comunidad que estamos creando contigo. Además, yo misma, como española nativa, leeré tus comentarios. Te contestaré, te explicaré y te corregiré si lo necesitas. Y recuerda, aprender un idioma no es correr, es avanzar paso a paso. Hoy has dado uno muy importante: entender cómo funciona get en inglés y cómo se expresa de forma natural en español. Si te ha gustado este episodio, dale like, compártelo y suscríbete para no perderte los próximos. Seguiremos aprendiendo juntos, con calma, con buen rollo y con español real. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de M. Cuídate mucho. Y sigue aprendiendo español, paso a paso, y con confianza.